¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Es momento de ir con los titulares de hoy. En Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro ha detenido a 1.916 presos políticos, según la ONG Foro Penal. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que ha prohibido la entrada al país al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y al exvicepresidente Jorge Glass, debido a su implicación en casos de corrupción. El expresidente y candidato republicano Donald Trump lanzó una nueva propuesta fiscal enfocada en eliminar la doble imposición que afecta a los estadounidenses que residen en el extranjero. Alemania se enfrenta a una nueva contracción económica, previendo una disminución del PIB del 0.2% en el 2024, según un informe de la agencia de noticias Associated Press. Empezamos con el desarrollo de la información. Javier Milei, presidente de Argentina, reafirmó su postura sobre los controles cambiarios, indicando que no fijará una fecha para su eliminación hasta que la inflación, actualmente en un 4.2%, disminuya. Milei argumentó que los controles experimentados en el 2019 son resultado de políticas económicas pasadas de la izquierda. Acompañado por su ministro de Economía, Milei subrayó que la eliminación de estas medidas debe ser gradual, evitando generar más presión sobre la población. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha reafirmado su postura respecto a los controles cambiarios que rigen en el país, señalando que no está dispuesto a fijar una fecha para su eliminación. En una reciente entrevista con el Financial Times, Milei argumentó que para desmantelar estos controles es necesario que la inflación, que actualmente se sitúa en el 4.2%, disminuya aún más. Desde su llegada al poder, Milei ha prometido transformar la economía argentina, que ha estado marcada por años de crisis y una inflación galopante, por llevar a cabo políticas de izquierda económica durante los gobiernos de los Kirchner y Alberto Fernández. El líder argentino describió los controles cambiarios impuestos en el 2019 como un vestigio de un gobierno anterior que generó un exceso de dinero al imprimir pesos sin restricción. A pesar de la presión para eliminar estas restricciones, Milei ha enfatizado que los cambios deben hacerse de manera responsable. No puedo fijar fechas porque no pienso como un planificador central. Pensemos en términos de un régimen de libertad, dijo Milei. Su ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó esta postura, sugiriendo que la eliminación de los controles debe hacerse cuando no represente un estrés adicional para la población. Milei ha propuesto 3 condiciones para eliminar los controles: reducir la inflación mensual a menos del 2.5%, que los bancos vendan sus bonos del gobierno y que se satisfaga la acumulada demanda de dólares. Actualmente Argentina se está recuperando económicamente por las acciones del gobierno de Milei, las cuales se han enfocado en reducir el déficit fiscal y liberalizar la economía para atraer capitales que inviertan en el país sudamericano. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, logró una nueva victoria en el Congreso al blindar su veto a la ley de financiamiento universitario, que buscaba actualizar los salarios de docentes y no docentes por inflación. En la votación, los legisladores libertarios sumaron 84 votos en defensa del veto presidencial, mientras que la oposición alcanzó 160 votos a favor del proyecto original. Sin embargo, debido a que la Cámara de Diputados requiere 2/3 de los votos para rechazar un veto presidencial, las ausencias y abstenciones jugaron un papel decisivo en este resultado. El gobierno de Milei rechazó esta norma al considerar que la medida ponía en riesgo el equilibrio fiscal, un pilar fundamental de su plan económico. El presidente ha sido claro en su postura de priorizar la estabilidad financiera del país por encima de los aumentos en los salarios universitarios. Durante la asamblea plenaria del Consejo Empresarial de América Latina, Milei afirmó que ceder ante las demandas de financiamiento universitario sería volver a los niveles de riesgo país del kirchnerismo.
Según el mandatario, mantener esta ley significaría una pérdida significativa para Argentina, ya que el Producto Bruto Interno podría reducirse de 600.000 millones de dólares a 400.000 millones. El veto y la defensa del equilibrio fiscal refuerzan la visión de Milei de evitar gastos que comprometan las finanzas públicas. Y en otras noticias, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la prohibición de entrada al país norteamericano al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y al ex vicepresidente Jorge Glass por su implicación en casos de corrupción. Según este informe, ambos abusaron de sus cargos aceptando sobornos, incluyendo contribuciones políticas, a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que ha prohibido la entrada al país al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y al ex vicepresidente Jorge Glass debido a su implicación en casos de corrupción. Ambos, parte del socialismo del siglo XXI, según el informe, abusaron de sus cargos al aceptar sobornos, incluyendo contribuciones políticas a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables. Esta medida también se extiende a las esposas e hijos de ambos ex líderes ecuatorianos. Rafael Correa reside hoy en Bélgica y está prófugo tras haber sido condenado por corrupción y sentenciado a prisión en Ecuador. Pese a ello, sigue teniendo influencia en su país y Luisa González, que postuló a la presidencia y perdió contra Daniel Noboa, era la candidata endosada por él. Por su parte, Jorge Glass también fue condenado por corrupción y actualmente cumple una sentencia en una prisión de Ecuador. Ambos exfuncionarios fueron protagonistas de escándalos de corrupción que han afectado gravemente la reputación de sus gobiernos, lo que ha incrementado la tensión política en Ecuador, exacerbada por estos últimos acontecimientos. Este caso también involucra tensiones diplomáticas entre Ecuador y México, debido a que el país norteamericano, bajo las órdenes de Andrés Manuel López Obrador, también del bloque del socialismo del siglo XXI, otorgó asilo a Glass en su embajada en Quito. Por otro lado, el gobierno ecuatoriano anunció la reprogramación de los cortes de energía eléctrica, que comenzaron este miércoles con racionamientos de hasta 10 horas diarias. Esta medida responde a la crítica situación energética que atraviesa el país, según informó el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, en un mensaje a la Nación. Goncalves destacó que el nivel de la represa Mazar se encuentra cerca de su límite mínimo, lo que ha llevado al gobierno a tomar decisiones inmediatas para evitar un colapso en el sistema eléctrico nacional. Hasta ahora, los cortes de energía se habían limitado a periodos de 4 horas, pero la situación ha empeorado, haciendo necesario implementar un racionamiento más severo. Aunque las lluvias de la semana pasada aumentaron los caudales de los ríos que alimentan las hidroeléctricas, esto no ha sido suficiente para revertir la crisis. Anteriormente, el país había experimentado la peor sequía en 60 años, lo que había impactado negativamente la generación de energía en varias plantas hidroeléctricas. Este miércoles, en medio del recrudecimiento de la crisis energética, se anunció el reemplazo de Antonio Goncalves como ministro de Energía y Minas. La nueva titular de esta cartera es la ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Inés Manzano, quien está asumiendo temporalmente las funciones de su antecesor. Este cambio en el gabinete refleja la urgencia de abordar una crisis que afecta a millones de ecuatorianos. Y en otras noticias, la represión en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro ha alcanzado niveles alarmantes con 1.916 presos políticos, según el Foro Penal. Entre los detenidos hay 70 adolescentes, lo que refleja una creciente criminalización de la juventud. Desde las protestas por fraude electoral del 28 de julio, 1.784 personas han sido arrestadas sin que la mayoría haya recibido juicio. La represión y la detención de opositores en Venezuela ha alcanzado niveles alarmantes bajo el régimen de Nicolás Maduro. Según un informe del Foro Penal, la cifra de presos políticos ha ascendido a 1.916, con 11 detenidos adicionales en tan solo 9 días. Esta cifra incluye a 70 adolescentes con edades entre 14 y 17 años que han sido arrestados por supuesta conspiración, lo que refleja una preocupante tendencia de criminalización de la juventud en el país.
Desde el inicio de las protestas el 29 de julio, en respuesta al fraude electoral, 1.784 personas han sido detenidas. La represión no discrimina, ya que entre los presos políticos se contabilizan 240 mujeres y 1.676 hombres, de los cuales 1.757 son civiles. Esta brutalidad se intensifica a medida que el régimen busca silenciar cualquier oposición. A pesar del aumento en la cantidad de detenidos, el número de condenados se ha mantenido en 148, lo que significa que la mayoría de los arrestados permanecen sin juicio. Esto contradice las garantías del Código Procesal Penal, que exige un proceso justo y la presentación de cargos en un plazo razonable. El régimen de Maduro ha desplegado una feroz represión contra la oposición, lo que ha suscitado condenas a nivel internacional. La Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas ha catalogado estas violaciones de derechos humanos como sin precedentes. La comunidad internacional observa con creciente preocupación cómo el régimen chavista continúa vulnerando los derechos fundamentales de sus ciudadanos, especialmente de los más jóvenes, en un contexto de creciente descontento social y político. Con esta información nos vamos a la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en esta edición de Informe Diario. El huracán Milton tocó tierra la noche del miércoles cerca de Siesta Key, Florida, como una tormenta de categoría 3, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. La tormenta ha causado estragos en la costa oeste del estado, generando marejadas ciclónicas peligrosas, lluvias intensas y vientos destructivos que afectan tanto las zonas cercanas como las más alejadas. Al menos 10 muertes han sido confirmadas, 5 en el condado de Santa Lucía, 3 en Volusia y 2 en Pinellas, según las autoridades locales. La situación sigue siendo crítica, ya que se mantienen advertencias de riesgo extremo en zonas costeras y bajas, instando a los residentes a refugiarse en lugares seguros. Aunque Milton se ha degradado a categoría 1, el NHC sigue alertando sobre el riesgo de inundaciones repentinas y los fuertes vientos que aún azotan el interior de Florida. Hasta el momento, más de 3 millones de clientes están sin electricidad, según el sitio web especializado Power Outage. Este es el tercer huracán en impactar Florida en lo que va del año, destacando un periodo de intensa actividad ciclónica en la región. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial, intentó politizar la respuesta al huracán Milton al criticar al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por supuestamente no responder sus llamadas. Sin embargo, el presidente Joe Biden corrigió las declaraciones de Harris, afirmando que él sí mantuvo contacto directo con DeSantis. Biden elogió la cooperación del gobernador y destacó que ambos están trabajando de manera efectiva para enfrentar esta emergencia. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, que hoy está en carrera para la presidencia y se enfrenta a Donald Trump, intentó politizar la emergencia por el huracán Milton. Durante una entrevista, criticó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por presuntamente no responder a sus llamadas en medio de la grave situación. Esto pese a que DeSantis es la máxima autoridad en Florida y el primer encargado de atender y preparar su estado para el huracán. Pese a las afirmaciones de Harris, fue el propio Joe Biden quien luego le enmendó la plana durante una entrevista. El presidente de Estados Unidos contradijo la versión de Kamala Harris al afirmar que mantuvo comunicación directa con DeSantis y elogió su cooperación, además de destacar que está trabajando de manera efectiva para enfrentar la crisis juntos. Este suceso no solo revela la utilización de una emergencia por parte de la vicepresidenta para generar titulares, sino una posible división entre el actual presidente y la candidata demócrata.
Esto en un contexto en el que Biden fue presionado para renunciar a la carrera presidencial y luego la cúpula demócrata eligió a Kamala Harris para ser la sucesora, pese a que ella no fue votada para la posición en las elecciones primarias. Ron DeSantis, por su parte, destacó que su prioridad era responder a la emergencia y salvar vidas, restando importancia a la narrativa política y defendiendo la coordinación efectiva entre su equipo y el gobierno federal. Y por su parte, el expresidente Donald Trump, candidato republicano a las elecciones presidenciales del 2024, ha lanzado una nueva propuesta fiscal enfocada en eliminar la doble imposición que afecta a los estadounidenses que residen en el extranjero. De acuerdo con un artículo exclusivo del Wall Street Journal, Trump busca aliviar la carga fiscal de estos ciudadanos, quienes deben pagar impuestos tanto en Estados Unidos como en los países donde viven, lo que convierte a Estados Unidos en uno de los pocos países que mantienen este sistema. Actualmente, los estadounidenses en el extranjero deben declarar sus ingresos globales y aunque existen medidas para mitigar la doble imposición, como la exención de $126.500 en ingresos y créditos fiscales por impuestos pagados en el extranjero, quienes tienen ingresos más altos o inversiones aún enfrentan la obligación de pagar impuestos en Estados Unidos. Trump pretende apelar a esta comunidad que, según estadísticas del Programa Federal de Asistencia Electoral, cuenta con 4.4 millones de ciudadanos viviendo fuera del país. Se espera que la propuesta tenga un fuerte impacto en votantes clave, especialmente en lugares como Israel, donde residen muchos ciudadanos estadounidenses. La campaña de Trump considera esta propuesta como parte de un esfuerzo más amplio para atraer votantes en la contienda contra la vicepresidenta Kamala Harris, quien aún no ha anunciado medidas claras económicas en su campaña. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos en esta edición de Informe Diario. Alemania enfrenta una nueva contracción económica con una caída del PIB del 0.2% tras una disminución del 0.3% en el 2023. Los problemas estructurales exacerbados por altos costos energéticos y la falta de reformas han dificultado la recuperación del país. A pesar de la previsión de una leve mejora para el 2025, la falta de confianza en el gobierno de Olaf Scholz ha impulsado el apoyo a la oposición. Según un informe de la agencia de noticias Associated Press, Alemania, la economía más grande de Europa, se enfrenta a una nueva contracción económica, previendo una disminución del PIB del 0.2% en el 2024. Esta contracción sigue la registrada en el 2023, cuando el PIB se redujo un 0.3%. La previsión contrasta con las estimaciones previas del gobierno de un crecimiento del 0.3% para este año. Para el 2025 y el 2026 se espera una leve recuperación con un crecimiento del 1.1 y 1.6% respectivamente. El vicepresidente y ministro de Economía Robert Habeck destacó que los problemas estructurales de Alemania se han agravado debido a los desafíos globales y afirmó que el país debe aprender a posicionarse entre China y Estados Unidos. Sin embargo, desde el punto de vista de las críticas, la izquierda ha sido señalada por algunas decisiones erróneas de la coalición del gobierno liderado por Olaf Scholz. Los altos costos energéticos derivados de políticas verdes, la burocracia excesiva y la falta de reformas profundas han sido factores claves que han impedido una rápida recuperación económica. Además, la Cámara de Comercio e Industria de Alemania advierte que el país necesita implementar reformas urgentes para estimular la inversión y evitar una fase prolongada de debilidad económica que no se veía desde la crisis del 2002-2003, cuando la economía sufrió 2 años consecutivos de recesión, lo que ha causado una pérdida de confianza en el gobierno y una subida en las encuestas de la oposición de derecha y extrema derecha.
Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan a través de Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos encontramos en una próxima edición. Permiso.